Bienvenidos al canal Desentrañando las Escrituras. Con los recientes conflictos en Israel, han surgido muchas preguntas y dudas, y la gente ha estado cuestionando la identidad de los palestinos. Hemos recibido numerosos comentarios preguntando sobre sus raíces según la Biblia. Como es nuestra costumbre en este canal, estamos introduciendo la serie Los orígenes de los pueblos según la Biblia, en la cual exploramos no solo las referencias bíblicas, sino también consideramos la historia, la genética y la lingüística. En este contexto, estamos preparando un video especial dedicado al origen del pueblo palestino en respuesta a los intensos conflictos que se están desarrollando en Israel. Muchos se preguntan quiénes son los palestinos. ¿Son realmente descendientes de Ismael? Así que los invitamos a unirse a nosotros en otro episodio de nuestra serie, en el cual examinaremos los orígenes de los palestinos según la Biblia y otros campos de estudio. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. En el libro de Génesis, capítulo 16, versículos 10, 11 y 12, se dice: «Y el ángel del Señor le dijo: multiplicaré grandemente tus descendientes, que no serán contados por su multitud». El ángel del Señor también le dijo: «He aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será como un asno salvaje. Su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá en hostilidad contra todos sus hermanos». Actualmente, muchas personas utilizan estos versículos para afirmar que los palestinos contemporáneos son descendientes directos y puros de Ismael, el hijo de Abraham y hermano de Isaac. Esto se cita a menudo como una de las razones de los conflictos continuos en la región de Gaza, en Israel. Sin embargo, es importante cuestionar si esta afirmación refleja la realidad. El origen étnico de los palestinos es mucho más diverso de lo que la mayoría de la gente imagina. De hecho, la población palestina tiene una rica mezcla de ascendencias. Además de sus raíces árabes y la fe islámica predominante, muchos palestinos tienen una herencia genética judía significativa de antiguos judíos que se convirtieron al Islam en los siglos VI y VII. Los orígenes étnicos de los palestinos como grupo nacional que reside en el Levante meridional han sido objeto de estudios exhaustivos, abordando tanto aspectos lingüísticos como genéticos. Además, las ideologías nacionalistas han dado lugar a muchos mitos sobre esta población. Es esencial entender que la población palestina, a pesar de ser predominantemente árabe y musulmana, no es homogénea. Abarca una diversidad significativa en términos de prácticas religiosas, lenguas, culturas e incluso grupos étnicos. La historia demográfica de Palestina es compleja, moldeada por eventos históricos, migraciones e influencias de varios poderes imperiales a lo largo de los siglos. Guerras, levantamientos y desarrollos religiosos también han jugado roles cruciales en la evolución demográfica de la región, influyendo en la inmigración, la emigración y las conversiones. Con la conquista musulmana del Levante en el siglo VII, la región comenzó a experimentar procesos de arabización e islamización. Esto resultó de la conversión y asimilación locales, combinadas con la presencia musulmana en la región. Estos factores llevaron a la formación de una población árabe musulmana, aunque sus números eran considerablemente menores que la población de la región al final de la antigüedad. Desde la Edad Media hasta principios del siglo XX, esta población árabe musulmana se convirtió en el grupo religioso principal en la región. Muchos aldeanos palestinos y familias notables rastrearon sus orígenes hasta sus clanes, conocidos como Hammula. Estos clanes estaban compuestos por tribus nómadas árabes de la península arábiga que se asentaron en la región antes o después de la conquista islámica. Un pequeño número de familias palestinas mantiene tradiciones orales que rememoran sus raíces judías y samaritanas.
Los esfuerzos continuos para construir una identidad nacional palestina y consolidar la conciencia nacional como la base principal de identidad, en lugar de otras identidades prevalentes entre los palestinos, incluyendo la identidad de clan, tribal local e islámica, han jugado un papel significativo en la historia interna de Palestina. Al examinar la compleja historia demográfica de Palestina, es evidente que ha sido influenciada por varios eventos históricos y migraciones a lo largo de los siglos. Durante la Edad de Bronce, la región estaba habitada principalmente por cananeos, un pueblo de habla fenicia. En la Edad de Hierro temprana, los israelitas emergieron como un grupo étnico y religioso distinto en la región. A diferencia de los cananeos, que tenían orígenes cananeos, los israelitas o hebreos tenían raíces semíticas. Fundaron los reinos de Israel y Judá. La caída de estos reinos a manos de los asirios y babilonios resultó en el exilio forzoso hacia el este. Subsecuentemente, la región quedó bajo el dominio de los imperios aqueménida, tolemaico y seleucida. Durante la Antigüedad clásica, los judíos eventualmente se convirtieron en la mayoría de la población en Palestina y disfrutaron incluso de un breve período de independencia bajo la dinastía Hasmonea. Sin embargo, la región fue posteriormente incorporada al dominio romano. Las guerras judeo-romanas, especialmente la revuelta de Bar Koiba, llevaron a la muerte, desplazamiento y esclavitud de muchos judíos. Como resultado, la población judía en Judea disminuyó significativamente en los siglos siguientes. La región experimentó turbulencias políticas y económicas, conversiones a la religión cristiana emergente y persecución religiosa de minorías. Una mayoría cristiana se formó bajo el dominio bizantino debido a la inmigración cristiana y la salida de los judíos. Esta era también estuvo marcada por conflictos como los levantamientos samaritanos y la conversión de la población local. En el siglo VII, los árabes, que habían adoptado la religión del Islam, conquistaron el Levante. Y en los siglos siguientes, varias dinastías musulmanas de habla árabe, como los omeyas, abasíes y fatimíes, gobernaron la región. La población de Palestina disminuyó significativamente a lo largo de los siglos, pasando de alrededor de 1 millón durante los períodos romano y bizantino a aproximadamente 300.000 al comienzo del período otomano. Con el tiempo, gran parte de la población existente se convirtió al Islam, adoptó la cultura árabe y el idioma árabe. Se cree que la colonización árabe, tanto antes como después de la conquista musulmana, aceleró el proceso de islamización en la región. Es notable que una porción significativa de la población en el área de Nablus, en Palestina, desciende de samaritanos que se convirtieron al Islam. Los samaritanos eran descendientes de algunas tribus israelitas y también tenían orígenes asirios, ya que los asirios también son un pueblo semítico. No está claro si la conversión al Islam en Palestina ocurrió durante el tiempo de la conquista árabe, antes o después del período de las Cruzadas. Algunos estudiosos y expertos sugieren que Palestina ya era predominantemente musulmana cuando llegaron los cruzados. Por otro lado, hay argumentos de que el proceso de islamización masiva ocurrió más tarde, posiblemente durante el período mameluco. El período mameluco es un tiempo en la historia que se refiere al dominio de una dinastía de líderes militares conocidos como los mamelucos en varias regiones del mundo islámico, especialmente en Egipto y Siria. Los mamelucos eran originalmente soldados esclavos que se convirtieron en poderosos gobernantes de estados islámicos durante los siglos XIII al XIX. Hay diferentes períodos mamelucos en distintas partes del mundo islámico, pero el más famoso y duradero fue el Imperio Mameluco en Egipto. En el siglo XIII, los mamelucos establecieron su propio gobierno en Egipto, que se conoció como el Sultanato Mameluco. El líder mameluco más famoso fue Saladino, quien reconquistó Jerusalén de los cruzados en 1187 y estableció una dinastía que duraría siglos. El dominio mameluco en Egipto llegó a su fin en 1517, cuando el Imperio Otomano
liderado por el sultán Selim I, conquistó Egipto. Los mamelucos fueron absorbidos en el sistema otomano, pero mantuvieron cierta autonomía local. La composición demográfica de Palestina ha sido moldeada por varias olas de migración. Esto incluye la migración egipcia durante los reinados de Muhammad Ali e Ibrahim Pasha, así como la inmigración de argelinos después del levantamiento de Abu Khalid en la primera mitad de los siglos XVIII y XIX. Más tarde, durante la segunda mitad del siglo XIX, hubo migraciones de pueblos indoeuropeos a Palestina, incluyendo bosnios eslavos y circasianos. Durante el siglo XVII, la población de Palestina disminuyó y se mantuvo entre 150.000 y 250.000 personas durante varios siglos bajo el dominio otomano. Centrándonos en los orígenes de los palestinos, mientras que la cultura palestina es predominantemente árabe e islámica hoy en día, muchos palestinos se identifican con las civilizaciones que habitaron la tierra de Palestina a lo largo de la historia. Durante los tiempos otomanos, los palestinos se consideraban descendientes no solo de los conquistadores árabes del siglo VII, sino también de los pueblos indígenas que habían vivido en el país desde tiempos inmemoriales. Según un estudio antropológico palestino, una gran variedad de pueblos se asentaron en la región de Palestina a lo largo de la historia y la consideraron su hogar. Esto incluyó inicialmente a los cananeos, seguidos por los filisteos. Más tarde vinieron los israelitas, hebreos y edomitas, árabes descendientes de Esaú, hermano de Jacob, los nabateos, descendientes de Ismael, Nebaiot, hijo de Ismael, dio origen a esta tribu árabe, arameos, descendientes de Aram, también semitas, romanos y árabes, descendientes de Madián. Esta mezcla de pueblos contribuyó al rico patrimonio cultural y étnico de Palestina a lo largo de los siglos. La realidad es que el estudio es completamente correcto, principalmente porque los palestinos de hoy, a pesar de que muchos teóricos de Internet afirman que son exclusivamente descendientes de Ismael, tienen una herencia diversa, incluyendo rasgos judíos, edomitas, arameos, cananeos y filisteos. Todos estos grupos se mezclaron con el tiempo. Es evidente que el pueblo palestino tiene predominantemente orígenes semíticos, tanto en apariencia como en genética, ya que los semitas son prevalentes en su ascendencia, incluyendo a los árabes palestinos y los judíos. En los últimos años, los estudios genéticos han revelado que, en términos de linaje paterno, las divisiones étnicas entre judíos y palestinos están relacionadas. Los análisis genéticos en poblaciones judías han mostrado que los judíos y los palestinos están genéticamente más cerca entre sí que los judíos de otros países, considerando el nivel de haplogrupo definido solo por polimorfismos binarios. La distribución del cromosoma y en árabes y judíos fue notablemente similar. Según el estudio de 2010 realizado por Behar et al., titulado La estructura genómica del pueblo judío, los palestinos genéticamente probados se agruparon genéticamente cerca de beduinos jordanos y árabes sauditas, lo que sugiere un origen común en la península arábiga. En el mismo año, un estudio dirigido por Harry Oster, entre otros, concluyó que los palestinos compartían similitudes genéticas con beduinos, drusos y algunos grupos judíos del sur de Europa, que son los vecinos genéticos más cercanos a las poblaciones judías. La explicación para que algunas poblaciones judías compartan similitudes genéticas con los pueblos europeos está relacionada con el hecho de que en la antigüedad los judíos se mezclaron con grupos étnicos europeos, como los judíos askenazíes, que incluyen descendientes de europeos como alemanes, entre otros. Esta mezcla a lo largo del tiempo contribuyó a las similitudes genéticas observadas. De hecho, los textos bíblicos han hablado durante milenios de que los árabes y los judíos no son pueblos distantes, sino más bien hermanos. Los estudios genéticos continúan apoyando esta afirmación. Curiosamente, un estudio de ADN realizado por Nebel encontró una superposición genética sustancial entre árabes, judíos israelíes y palestinos.
Nebel propuso que una porción, o quizás la mayoría, de los palestinos musulmanes descienden de habitantes locales, principalmente judíos que se convirtieron después de la conquista islámica en el siglo VII de Cristo. En otras palabras, los palestinos de hoy tienen una ascendencia diversa, incluyendo judíos, arameos, ismaelitas de la tribu de Nebaiot, edomitas descendientes de Esaú, así como cananeos y filisteos. Esta diversidad genética refleja la compleja historia de la región. Muchas personas han cuestionado los eventos en el Medio Oriente y las profecías bíblicas, específicamente aquellas relacionadas con Gog y Magog. En nuestro próximo video exploraremos estos eventos recientes y discutiremos si Gog y Magog se están acercando. Conclusión. El origen de los palestinos es un tema complejo y multifacético que abarca aspectos históricos, genéticos y culturales. A lo largo de los siglos, la región de Palestina ha sido un crisol de civilizaciones y pueblos, lo que ha dado lugar a una población diversa y rica en herencia. Es esencial comprender esta diversidad para tener una visión más completa y precisa de los conflictos y la identidad de los palestinos en la actualidad. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.